hermanos, hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Miqueas para continuar con esta serie de sermones considerando a este profeta de Moreset Gat, Miqueas. Miqueas capítulo 5, vamos a leer los versículos del 7 al 15. Miqueas 5, del 7 al 15. Vamos a leerlo alternadamente. Inicio yo y alternamos y nos unimos en el 15. Dice la palabra del Señor: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Unidos, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecen. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias por el tiempo en el que hemos podido adorarte y exaltarte de diferentes maneras. Pero, Señor, ahora también queremos disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Habla a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a poner el entendimiento en lo que tu palabra nos enseña hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero hablarles hoy acerca del remanente purificado. ¿Qué pasaría si Dios destruyera todas las cosas en las que confías? ¿Qué pasaría si de un día para otro tu cuenta bancaria desapareciera, tu seguro médico se esfumara, la estabilidad política o social dejara de ser estable? ¿Qué pasaría si nos quedáramos de pronto sin tecnología? ¿Qué pasaría si tu reputación se fuera al suelo de un momento a otro? ¿Qué quedaría si Dios quitara todo lo que te da seguridad humana? En el sermón de la semana pasada llegamos al clímax de este libro del profeta Miqueas. Vimos al pastor que nace en Belén, el Rey eterno, cuyos orígenes son desde la eternidad y que viene a traernos la paz. Es sin duda un momento de gozo y esperanza, pero hoy la esperanza se encuentra con una realidad incómoda. El pastor de Belén no solo trae paz, sino también trae purificación. Y la purificación no siempre es agradable, pero es necesaria. Los versículos que leímos de Miqueas 5 del 7 al 15 nos muestran estas dos realidades. Por un lado, el remanente de Dios
será como rocío, como una bendición silenciosa que da vida a la tierra. Y será también como león, como una justicia poderosa que confronta el mal. Pero antes de que el pueblo de Dios sea rocío y león, Dios debe purificar a su pueblo. Y esta purificación no será superficial, sino que Dios llegará hasta la raíz. Gracias. El texto describe la purificación en 3 áreas que pueden dar seguridad y confianza. La confianza militar, la idolatría religiosa y el juicio sobre las naciones que no obedecen. Y al final veremos cómo Jesús, el pastor de Belén, purifica a su pueblo hoy. Así que comencemos analizando el concepto del remanente. Los versículos 7 al 9 nos describen al pueblo que sigue al pastor. Es el remanente de Jacob. Y este concepto de remanente apunta a una realidad. No es todo Israel, es aquel pueblo que es fiel. El apóstol Pablo presenta este concepto también cuando dice que no es israelita aquel que lo es en la sangre solamente, sino aquel que realmente tiene un compromiso con Dios. El remanente de Jacob, el remanente fiel, tiene 2 características que parecen contradictorias. Primero, el versículo 7 dice que este remanente es como rocío. ¿Qué es el rocío? Esa brisa silenciosa, suave, casi imperceptible. No llega con estruendo, no llega anunciándose con trompetas, simplemente aparece en la mañana y da vida a las plantas. Y Miqueas dice que el remanente, el pueblo de Dios, es como este rocío. No depende del esfuerzo humano, depende solo de la gracia de Dios. El remanente de Dios no se impone según los estándares del mundo. No tiene ejércitos, no tiene palacios, no tiene poder político, pero es una bendición casi imperceptible que da vida a la tierra. Esto me deja una profunda reflexión. Como iglesia, cuando somos fieles, somos como el rocío. Tal vez no somos siempre visibles, pero somos esenciales y necesarios. Donde hay un cristiano que ora, donde hay un cristiano que ama a Dios y que ama al prójimo, donde hay un cristiano que sirve en silencio, ahí hay rocío de Dios. Ahí hay bendición de Dios. Pero también el versículo 8 dice que el remanente es como león entre las bestias de la selva. Si el rocío es suave, el león es todo lo contrario. Es poderoso. El león ruge, el león despedaza. El remanente no es solo bendición entonces, sino que también es juicio contra el mal. Y es que cuando el pueblo de Dios es fiel, confronta la maldad, confronta el pecado. Así que la iglesia tiene entonces estas 2 facetas. No puede ser solo una de los 2. Hay iglesias que solo son rocío, suaves,
agradables, que nunca confrontan el pecado, que nunca denuncian la injusticia. Hay iglesias que solo son león, agresivas, confrontadoras, pero sin la suavidad del rocío. Ambos extremos son peligrosos y son un error. El verdadero remanente, la verdadera iglesia del Señor es ambas cosas: bendición silenciosa, pero justicia poderosa. Y el versículo 9 de Miqueas 5 dice que se alzará tu mano sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. El remanente de Dios no es pasivo, no es víctima. Dios le da autoridad sobre el mal. Pero aquí hay una advertencia. Antes de que el remanente pueda ser rocío y león, Dios debe purificar a su pueblo. No puede la iglesia ser bendición, no puede la iglesia ser juicio confrontador si hay ídolos en el corazón. No puede haber rocío de bendición si el pueblo está seco por la idolatría. No puede haber un león si el pueblo está domesticado por el pecado. Y es aquí donde Miqueas cambia el tono. De la promesa del remanente pasa a la purificación necesaria. Y lo primero que Dios señala para comenzar la purificación es la confianza militar. Dice el versículo 10, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. El versículo 11 dice, haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios destruye caballos, carros, ciudades y fortalezas? ¿Acaso Dios está en contra de la seguridad? No, absolutamente. Dios no está en contra de la seguridad, pero sí está en contra de la confianza humana que se olvida de Dios. Israel había puesto su confianza en el poder militar. Confiaban en carros, en caballos, en fortalezas. Los caballos y los carros eran el arma más avanzada de la época. Sería como decir hoy aviones, bombarderos o tanques de guerra. Las ciudades fortificadas sería hoy los búnkers que hacen para protegerse, impenetrables. Así que el pueblo de Israel estaba pensando, si tenemos caballos y carros y fortalezas, estamos seguros, no nos va a pasar nada. Pero otra vez el problema es que están poniendo su confianza en el poder militar humano. Y Dios quiere que su pueblo confíe solo en Él. Dios dice, no necesitas carros, caballos y fortalezas. Yo soy tu protección. De hecho, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, estaba una prohibición muy puntual. Deuteronomio 17, 16 dice, el rey no deberá acumular caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto para adquirir más caballos. ¿Por qué? Porque los caballos representaban la confianza en el poder humano. Pero el pueblo de Israel debía aprender a confiar en Dios. De hecho, esta ley fue una
de las que Salomón, el rey más sabio, desobedeció. Y su confianza en el poder humano lo llevó a la idolatría y a la ruina. Vale la pena hacernos la pregunta aquí: ¿qué carros y caballos tienes? ¿En quién has puesto tu confianza o en qué confías en lugar de confiar en Dios? ¿Confías en tu cuenta bancaria? ¿Confías en tu seguro médico? ¿Confías en la tecnología? ¿Confías en tus contactos? Dios puede destruir esos caballos y carros. Y no porque Dios sea cruel, sino porque te ama y quiere que confíes plenamente en Él. Luego el versículo 11 dice: destruiré las ciudades de tu tierra y derribaré tus fortalezas. Esas ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas de hierro, con ejércitos en las azoteas, eran símbolo de seguridad humana. Pero el salmista nos recuerda que Jehová es nuestra fortaleza. Y esa es la expresión. No es nada más que el Señor nos da fuerza. Cuando el salmista dice que Jehová es nuestra fortaleza, está pensando en esa construcción, en ese edificio al que podían acudir para refugiarse. Así que quiero invitarte a que no te refugies en nada de lo que el mundo ofrece, sino que te refugies solo en el Señor. Recuerdo la historia de un hombre que perdió todo su dinero en una crisis económica. Perdió su casa, su negocio, sus ahorros. Pero en esa crisis aprendió a confiar en Dios. Ese hombre se llamaba Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero la purificación no se detiene en la confianza militar. La idolatría religiosa es aún más profunda y peligrosa. Israel no solo confiaba en el poder militar, también había adoptado prácticas paganas de las naciones que los rodeaban. Ahí también la ley lo advertía puntualmente. En Deuteronomio capítulo 18 se prohíbe la hechicería, la adivinación, los agoreros, los hechiceros, los adivinos, los que consultan a los muertos. Pero Israel había desobedecido. Habían adoptado estas prácticas. Por eso el versículo 12 dice primero: arrancaré de tu mano tus hechicerías y no tendrás más adivinos. ¿Qué es la hechicería y la adivinación? Son intentos de controlar el futuro sin Dios. Mire, por eso hay tanta ganancia en ese tipo de cuestiones, porque la gente siempre anda buscando ¿qué me depara el futuro? ¿Sí? ¿Qué va a pasar conmigo en los próximos meses? De paso, tengo que decir puntualmente que como cristianos no debemos dar lugar a ninguna de esas cuestiones. Cuando a mí me preguntan, porque estoy en contacto desde la primaria, secundaria, hay gente que pregunta en el trabajo, cuando estaba trabajando en fábrica: ¿y tú qué signo eres? Pues a veces positivo y a veces negativo. No. ¿Qué eres? Capricornio, Libra, Cáncer. Digo, no, yo no soy nada de eso.
¿Cómo que no? Todo el calendario está bien distribuido. Pues para mí no aplica. Yo no soy nada de eso. Porque mi confianza no está en un horóscopo. Y hay gente que no sale de la casa sin haber leído el horóscopo. Ya ahora hasta en aplicaciones virtuales en el teléfono, no se dan cuenta que es el mismo mensajito y se lo mandan, se lo van pasando a cada uno y luego le vuelven a dar vuelta. O qué tal los amuletos para la buena suerte. Hay que traer $1 en la cartera para que siempre traiga dinero. Sí, pues siempre trae $1. Ese sí funciona. Sí. Pero eso a veces lo traemos los cristianos. La Biblia en el Salmo 91 en el buró para no tener pesadillas. La Biblia en el tablero del carro para no chocar. Hay que tener cuidado con eso. O quizá hace tiempo escuché a una esposa de un pastor decir, le hicieron ojo, hay que barrerlo con un huevo. Es lamentable, es triste, porque como cristianos no podemos darle lugar a esas prácticas que son satánicas. Eso es del diablo, no hay otra opción. Pero luego se ha hecho tan parte de nosotros que hay cristianos que piensan que si no vinieron el domingo a un culto, les va a dar mala suerte. Bueno, no dicen mala suerte, me va a ir mal en la semana. Pues para el caso es el mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. No se trata de este tipo de cuestiones de cómo tengo que venir al culto el domingo para que me vaya bien en la semana. Estás tratando de sobornar a Dios para que tu futuro sea diferente. ¿O de qué se trata? Hay gente que se dice cristiana, que se la pasa buscando señales de que Dios le está hablando, cuando la palabra de Dios aquí está. Hay que ponernos a leerla y estudiarla. No andar buscando a ver si sale una nube con una frase. Dios le dice al pueblo de Israel, arrancaré de tu mano tus hechicerías, no tendrás más adivinos. ¿Por qué? Porque esto es una traición a la confianza en Dios. Estar buscando el futuro, estar buscando en el tarot, en la adivinación, en el zodiaco, es una traición a la confianza en Dios. No necesitamos saber el plan, no necesitamos saber qué sigue. Basta con saber que nuestra vida está en las manos de Dios. Pero luego también el versículo 13 habla Dios de hacer destruir las imágenes talladas, los ídolos. Los ídolos eran obra de manos humanas. El profeta Isaías se burla de esto. Allá en el capítulo 44 dice que el hombre corta un árbol y de la mitad de ese árbol hace una fogata para calentarse o para asar la carne y para guisar la salsa, y de la otra mitad del árbol hace una imagen y se pone a adorarla. Pero aquí la pregunta es para nosotros: ¿qué ídolos has construido? Algunos han hecho de su trabajo un ídolo. ¿Se ha fijado en eso? Yo me he fijado en el tiempo que Dios me ha dado en el ministerio. Hay gente que cuando le preguntan a uno, oye, ¿por qué no has venido al culto?
es que no tengo trabajo, no tengo ni para la gasolina, ni para la pecera, para ir al culto. Y luego después, vamos a estar orando para que Dios te dé un trabajo. Y luego después, oye, ¿por qué no has venido? Es que tengo mucho trabajo. No tengo tiempo para ir al culto. ¿Sabe qué es eso? El trabajo es un ídolo. El trabajo ocupa el primer lugar en tu vida. La fama, el placer, la imagen perfecta, la apariencia, tu familia, tus hijos. Y otra vez, no es algo malo trabajar. Es bueno trabajar. No es algo malo cuidar la reputación o amar a tu familia y a tus hijos. El problema es cuando estas cosas ocupan el lugar que solo debe ocupar Dios. El problema es cuando cualquiera de estas cosas ocupa el primer lugar en tu corazón. Y Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo los destruiré. Y luego dice, arrancaré del medio de ti tus imágenes de Acera. Acera era una diosa cananea asociada con la fertilidad. Y otra vez, los israelitas estaban tratando de acoplar ese sincretismo. Vamos a adorar a Jehová, pero hay que llevarle una ofrenda a Acera para que nos dé bendición, para que nos dé fertilidad, para que nos dé prosperidad. Hoy en día esa imagen de Acera es el materialismo. El mundo nos hace creer que no podemos ser felices si no tenemos el nuevo teléfono que acaba de salir, si no tenemos otro carro más moderno, si no tenemos suficientes mini splits en la casa para que no se sienta el calor, si no tenemos la almohada más suave hecha con plumas de ángeles. ¿Quién les dijo que los ángeles tenían plumas? Pero bueno, es otra cosa. ¿Sí? El materialismo nos hace creer que necesitamos cosas materiales para alcanzar la felicidad. Y muchos cristianos intentan mezclar la fe con el materialismo. Intentan decir que creen en Dios, pero al mismo tiempo están preocupados con la ansiedad porque no tienen lo que quieren. La verdadera fe es confiar y depender del Señor. El Señor dice, arrancaré eso de ti también. Y el versículo 14 dice, destruiré tus ciudades. Las ciudades donde se practicaba la idolatría serían destruidas, porque Dios no tolera la idolatría en medio de su pueblo. Otra vez, la purificación que Dios realiza no es superficial. Dios va a la raíz. El hombre está confiando en el poder militar, Dios va a destruir los caballos y los carros. El hombre está confiando en otros dioses, ha puesto ídolos, Dios los va a destruir. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo puro, santo, sin mancha y sin contaminación. Dios quiere un pueblo que confíe solo en Él. Un pueblo que sea rocío y león. Y de hecho el juicio no se detiene en Israel. El versículo 15 dice que Dios también juzgará a las naciones que se han opuesto a Él. Y este versículo 15 es corto, pero es impactante. Con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Con juicio, una acción de justicia divina, el Señor mostrará su justicia contra aquellos que se han rebelado contra Él.
No podemos tomar el juicio de Dios a la ligera. Dios es amor, sí, pero también es justicia. Y hay un día en que cada nación, cada persona dará cuenta a Dios de sus acciones. El Señor Jesús en Mateo capítulo 25 nos dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, juzgará a las naciones y separará a las ovejas de los cabritos. Y los que no obedecieron serán enviados al fuego eterno. Pero no debemos tomar este juicio con miedo si estamos siendo pastoreados por el pastor de Belén. Él ya cargó con ese juicio en la cruz. El apóstol Pablo en Romanos 8 nos dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no somos condenados por haber puesto nuestra fe y nuestra esperanza en aquel Rey eterno, el pastor de Belén. Y esto me lleva a hacer una conexión con el Nuevo Testamento. Ese hombre que Miqueas señala como la acción purificadora de Dios es Jesucristo. Es Jesús quien purifica a su pueblo. Miqueas capítulo 5 es un texto sobre cómo Dios va a actuar. Y el Nuevo Testamento nos aclara que esto se cumple en la persona y obra de Jesucristo. Primero, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 2, vemos a Jesús purificando el templo. Jesús entra en el templo de Jerusalén y encuentra a los comerciantes que vendían animales para los sacrificios. Hace un látigo con cuerdas y los expulsa a todos, diciendo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Jesús está purificando la casa de Dios, está destruyendo la idolatría, está destruyendo el materialismo y la codicia. Luego, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 nos dice: ¿no sabéis vosotros que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a la iglesia. La iglesia es el templo de Dios y Dios purifica a su iglesia, ya no con un látigo, sino ahora con el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que destruye los ídolos que hemos instalado en nuestro corazón. Es el Espíritu el que arranca las hechicerías y las imágenes de acera para purificar a su pueblo. Y finalmente Pablo dice en Efesios 2, 14 al 18, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Miqueas 5 dice que Dios destruirá las ciudades fortificadas, pero Efesios 2 nos dice que Cristo derribó el muro que nos separaba de judíos y gentiles y que ahora somos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Así entonces, el pastor de Belén no solo trajo paz, también trajo purificación. Y Él es el que purifica hoy a su pueblo. Él es el que destruye caballos y carros para que no confiemos en el poder humano. Es el que arranca las hechicerías que buscan controlar el futuro sin Dios. Es el que derriba los ídolos, todo lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y es el que derriba los muros que nos separan de nuestra comunión con Dios y con los demás.
La pregunta es, ¿permitirás tú que Él te purifique hoy? Así, hermanos, llegamos a la conclusión de este sermón. Hemos recorrido un camino de purificación. Vimos al remanente como Rocío y León. Vimos a Dios destruir la confianza militar. Vimos a Dios arrancar la idolatría religiosa. Vimos el juicio sobre las naciones. Y vimos a Jesús, el pastor de Belén, purificando a su pueblo. Ahora te pregunto, ¿qué ídolos necesitas destruir? ¿Estás confiando en caballos y carros? ¿Tienes hechicerías en tu vida? ¿Has construido ídolos en tu corazón? ¿Hay muros que necesitan ser derribados? Hoy el pastor de Belén te llama a la purificación. Ciertamente, como dije al principio, no es un proceso muy agradable, humanamente hablando, pero es necesario. Porque mientras confíes en caballos y carros, no confiarás plenamente en Dios. Mientras tengas ídolos en tu corazón, no podrás ser rocío de bendición ni león de justicia. Pero hay esperanza. Jesús, el pastor que dio su vida, ya llevó la purificación en la cruz. Allí tus caballos y carros fueron destruidos. Allí tus ídolos fueron arrancados. Allí tus muros fueron derribados. Hoy el Espíritu de Dios nos limpia de todo pecado, de toda maldad, para que podamos disfrutar de la vida abundante que Dios nos ofrece. Espero que tú permitas que Él te purifique hoy. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por confrontarnos. Señor, perdónanos por las veces que hemos permitido que cualquier otra cosa ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Perdónanos por poner nuestra confianza en las habilidades humanas. Perdónanos por tratar de equilibrar nuestra fe en ti y nuestro materialismo humano. Ayúdanos a dejarnos pastorear por ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a aprender a confiar plenamente en ti y a quitar de nuestra vida todo lo que estorba. Queremos ser de bendición a nuestra comunidad y a los que nos rodean. Pero para poder ser bendición, necesitamos ser purificados por ti. Lávanos, Señor, límpianos, purifícanos y úsanos para tu gloria. A ti, Señor, hoy y siempre la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que, hermanos, permitamos que el Señor nos purifique para que pueda usarnos para ser de bendición para los demás. Que Dios los bendiga.